Desde la preciosa villa de Tomares saludamos a una persona, Pero Tomares City, Tomares City, y dentro de poco London Town. Pablo Montaño, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. Lo maravilloso es el buen color que tiene cuando te pasa un tiempecito en Sevilla, ¿eh? Mejor que en Londres seguro. Hombre, te lo puedo asegurar, Pablo. Oye, ¿cómo estás? Pues bien, me pilláis en medio de las tan necesitadas vacaciones que necesitaba después de esta larga temporada. Todavía me quedan unos días para seguir descansando y desconectando para lo que viene, porque al final termina la Eurocopa y casi ya empieza otra vez la temporada. El próximo sábado 10 de agosto es la final de la Community Shield, que es como se empieza siempre la temporada en Inglaterra, con la final de la Supercopa inglesa. O sea que en menos de 10 días estoy de vuelta en las islas para... Bueno, termino mis vacaciones y estoy de vuelta en las islas británicas para la nueva temporada de Premier. Así que ahora mismo me cogéis en un momento de desconexión, de ver los Juegos Olímpicos en casa tranquilo y pues eso, desconectando un poquito de toda la intensidad que ha sido ese final de temporada, decidiéndose la Premier en la última jornada, la final de la Champions, la Eurocopa con Inglaterra hasta esa final con España. Así que, y bueno, inmersos en pleno mercado de fichaje, que es que el fútbol pues no para en ningún sitio. Pablo, el nombre propio en estos últimos días y estas últimas horas para en el Sevilla Fútbol Club no es otro que Lechi y a Nacho. Tú lo has seguido bastante porque lleva mucho tiempo jugando Toda su en la, carrera. en la Premier League, toda su carrera desde esos inicios Sí. en el Manchester City, después esas temporadas en el, lo comentaba antes Mario, 7 temporadas en el Leicester. Eh, ¿Qué te ha parecido ese movimiento del Sevilla? Ya hemos comentado anteriormente que Iheanacho va a llegar hoy a la ciudad. ¿Y qué puede aportar que le eche Iheanacho al ataque de García Pimienta? Pues que le eche un jugador para el que, así a grandes rasgos, para el que no lo conozca tanto, yo para mí lo defino como un segundo punta, no me parece un delantero de referencia porque ahí están sus cifras, más allá de una muy buena temporada 2021, sobre todo, más que 2021, el año 2021 fue su gran año de su carrera, no es un delantero acostumbrado a hacer grandísimas cifras, por eso yo lo considero más un segundo punta, alguien que necesita estar acompañado de otro delantero véase, o por ejemplo Isaac Romero, que se puedan complementar los dos juntos, sin ser que le exige a Nacho en City, porque son delanteros distintos, pero que podría, o que por lo menos el nigeriano necesita, o por lo que se le ha visto en la Premier, un acompañante en ataque, que pues, posee un gran físico, que en sus inicios, incluso yo me acuerdo en el Manchester City, lo usaban como revulsivo incluso en la banda, partiendo de extremo, esa posición ya la abandonó bastante, aunque todavía sigue teniendo zancada y al contragolpe es un futbolista útil por su corpulencia física, pero no es un extremo, no se ha ido reconvirtiendo hacia esa segunda punta y su llegada al Sevilla pues se produce en un momento de su carrera, digamos, un poco en declive, porque Leicester baja a segunda división, él lleva varias temporadas sin ser un jugador determinante, más allá de ese que comentaba ese año 2021 en el que, recordando y rememorando que me he puesto a buscar pues tweets y demás que he puesto sobre, dije a Nacho recordar cómo lo apodó Nacho González, el compañero de la media inglesa de Dazón, que pasó a ser durante un tiempo Pelechi y Gea Nacho por la cantidad de goles que metía, marcó, no sé si hizo récord marcando 12 goles en apenas 3-4 meses, una muy buena cifra a las que él no estaba tan acostumbrado. Y ahora mismo estaba en un momento de transición en su carrera y digamos complicado porque incluso con el descenso del Leicester la temporada pasada a Championship y que estuvo jugando en segunda división no era titular. Fueron en la temporada pasada, la 23-24, apenas 12 titularidades. Creo que fueron 26 partidos que tenía aquí apuntados que había jugado, 12 de 26, apenas 6 goles. No había sido tan importante, es más, el delantero titular y el máximo goleador del equipo durante la pasada temporada continúa siendo o ha sido Jamie Vardy, el veterano delantero inglés de 37 años, y Iheanacho ha estado un poquito a la sombra. Entonces llega en un no muy buen momento de su carrera en el sentido de continuidad y de ser importante en su equipo. También es verdad que si fuera importante y determinante y una pieza clave en el Leicester ascendido a Premier League, sería más complicado que saliese del equipo o tendría más equipos interesados en incorporarlo al delantero nigeriano, pero que es un jugador que ha rendido, que de cara a portería no es un 9 pues con el olfato goleador más fino, pero que siempre ha estado en torno a las 6,
10, 12 anotaciones en su carrera, salvo ese año, como comentaba, esa temporada 2021, que entre todas las competiciones acaba marcando 19 goles, que es un repunte y un pico de su carrera poco habitual. Pero bueno, un jugador que pueda aportar, que yo creo que sí puede aportar al ataque del Sevilla, que tiene que estar bien acompañado arriba y que es un futbolista que, bueno, que con 27 años todavía tiene buenos tramos de su carrera en los que puede rendir. Pablo, en este caso el Sevilla, para el esquema de García Pimienta, lo que buscaba es un delantero no tan referencial como Nesiri, sino más bien un falso 9. Eso sí, jugando en solitario, en un 4-3-3, por eso me ha extrañado lo que comentabas con Isaac Romero, que también le gusta jugar más con dos puntas, por decirlo así. No sé cómo te casa en este caso el perfil de Iheanacho en un más bien delantero móvil, que entre, que salga de zona, que sea sobre todo asociativo, porque hay que recordar que era la segunda opción de Víctor Horta, la primera era Asmun. Ese tipo de delantero, pues más saliendo y entrando de zonas, rompiendo con los espacios y en distancias muy cortas. No sé si jugando solo y en ese perfil de delantero asociativo te casa a ti como delantero titular o como revulsivo en el esquema de García Pimienta. Puede encajar y Iheanacho ha jugado de esa posición más de una ocasión en el Leicester, pero decía lo del acompañamiento porque durante el mejor tramo de su carrera jugaba como acompañante de Jamie Vardy y ahí es cuando se vio al mejor Kelechi Iheanacho. Entonces, si su mejor tramo de temporada o el mejor momento de su carrera ha llegado siendo segundo punta o no estando tan solo en el ataque, pues parecería idóneo intentar explotar ese buen rendimiento que tuvo hace ya unas cuantas temporadas. Pero tampoco sería extraño verlo como delantero de referencia porque ha jugado, como decía, hace ya muchas temporadas que abandonó la banda, que no era un extremo habitual, pero sí un jugador a lo que muchos entrenadores lo tiraban a banda, como decía antes, desde sus inicios en el Manchester City, ya no es ese jugador. Al final, con el paso de los años, pierdes velocidad, punta y ganas en potencia, y ahí que el Iheanacho se ha conseguido y ha sabido adaptar. Me encaja, podría jugar ahí, pero no sé si lo veo de primeras como el delantero referencia del Sevilla, salvando las distancias por lo que comentaba antes, que no hay que asemejarlo con un Youssef En-Nesyri o un jugador más 9 punta como todos lo conocemos. Pero lo que tú comentabas, pues que sí, que el Iheanacho se puede adaptar, aunque, insisto, para mí su posición ideal es la de jugar acompañado de otro delantero. Pablo, nos preguntan en el chat que si será raro que lo veamos jugando solo en punta sin la compañía de Isaac Romero. Entiendo que sí, ¿no? Como decía, puede pasar y ha jugado en esa posición que le exige a Nacho solo como referencia ofensiva, pero no has ofrecido su mejor nivel. Que vaya a pasar o que pueda ser un recurso que pueda probar García Pimienta, pues me parecería lógico. Al final, los jugadores, hasta que no los tienes en tu equipo, y se ha visto tanto en Betis como en Sevilla, que futbolistas que venían jugando de una determinada manera o en unas determinadas posiciones, después llegan con un nuevo entrenador o un nuevo esquema y consiguen adaptarse. Pero de primeras, también viendo que Isaac Romero pues está llamado a ser un futbolista muy importante en el esquema del Sevilla y como jugador de futuro de la plantilla, cuesta pensar a lo mejor que ahora un jugador que llega de nuevas pueda quitarle el sitio y sentar a Isaac Romero con lo importante que fue Isaac Romero en el tramo final de la temporada pasada. Pero ahí está el trabajo de García Pimienta en conseguir incorporar al equipo, adaptarlo a las necesidades del Sevilla y quién sabe si poder encontrar una variedad táctica diferente con la que amoldar a los dos delanteros o que uno pueda ser el revulsivo del otro. Nos preguntan también que si el Sevilla juega con dos puntas, ¿cómo lo verías más? Porque te quiero preguntar también cómo estás viendo el cuadro que le está quedando a Víctor Horta con García Pimienta. Si ves más al Sevilla con un 5-3-2 o con un 4-4-2 y de paso dame tu Pero opinión. el problema es que el Sevilla de momento del 4-3-3 no parece No que ha se vaya a pasado. mover. Bueno, pero si jugase con dos puntas. Si jugase con dos... Pero yo Claro. creo que García Pimienta es que Las el Palmas típico, no lo conviene. el típico jugador, o sea, el típico Entrenador. entrenador total masía, 4-3-3 inamovible. Por eso Entonces, lo que yo creo que el chat quiere saber es, tú nos comentas que Iheanacho e Isaac, porque eso también lo hemos visto este año en su irrupción desde enero, son dos jugadores que juegan mejor acompañados de otro delantero. Ahí se ve García Pimienta, que ya dijo en su presentación que él se adaptaría a lo que le trajesen, perdón. Obviamente,
ahí tendrá que buscar una alternativa para potenciar sobre todo a esos dos delanteros, ¿no? Lo que sí te quería preguntar, Pablo, aparte de eso, sabemos que el Sevilla lo más normal es que vaya a perder, que lo comentaba esta mañana con Edu, 10, 12 goles, porque como bien has comentado, no es un delantero de 15, 20 goles y a Nacho. No. ¿Eso le puede en este caso ayudar a esa segunda línea como hacía con James Maddison, con Jamie Vardy, con los otros delanteros, los otros centrocampistas y extremos que tenía en este caso el Leicester? ¿Le puede ayudar a los Peque, a los Ocampos, a los Eyuke, a Luque Bacchio, que sumen en este caso su cuota goleadora para que aporten lo que en este caso Iheanacho no puede llegar a aportar en su totalidad? Desde luego, yo creo que es una buena opción, una buena oportunidad para complementarse, para que Iheanacho sea un futbolista que consiga también moverse por dentro y que no dependa de él únicamente pues, la necesidad del gol, porque cuando recae sobre un futbolista que no está tan acostumbrado a ver portería, igual es hasta más complicado, como te decía, o como estaba contando antes, solo tiene un año muy, muy positivo en el que se le caen los goles y que más allá de brillar, lo que está es en el sitio y consigue afinar su puntería. Al final es un jugador de rachas y que si consigue una buena racha, aunque su mayor virtud no sea la de ser un goleador nato, si consigue encadenar una buena racha de goles puede terminar haciendo buenos números. El problema es que recaiga sobre él única y exclusivamente pues esa cota goleadora. Cuando los de atrás, el perfil, la segunda línea, como comentabas, consiga aportar y no depende solo de él, yo creo que ahí Iheanacho va a estar muchísimo más cómodo. También otra opción, comentabais ese 4-3-3, habrá 1000 opciones y cuando tenga García Pimienta todos los jugadores a su disposición, pues él podrá saber si partiendo Isaac Romero como punta, como a lo mejor, es que tengo como referencia hace poco, estuve en el Algarve viendo el partido del Sevilla contra el Sporting de Portugal y se vio a Isaac Romero siendo un islote absoluto y auténtico en la punta, saliendo bastante perjudicado al no tener un delantero más referencia a su lado, pero el caso de a lo mejor ver a Isaac Romero en punta con Iheanacho, que yo decía que ya ha dejado de ser extremo, pero partiendo desde la banda para caer más al medio y que sea un lateral largo el que coja la banda derecha, pues bueno, es una opción que también se podría valorar y que podría ver, pero que depende de cómo García Pimienta quiera encajar las piezas y de si va a ser capaz de adaptar ese esquema, ese 4-3-3 a lo mejor tan frío que se ha visto en Las Palmas o que ha traído de su trayectoria en las categorías inferiores de Barcelona, o una vez tenga los jugadores, como vosotros mismos estabais comentando, es decir, con los jugadores que tengo, igual un 4-3-3 no es la disposición táctica más adecuada al equipo, igual necesito variar un poco, jugar con 3-5-2 o incluso un 4-4-2, pero no tan estático de fijo de dos pivotes extremos y delanteros, sino que el delantero pueda caer, sea un segundo punta y pueda caer y pase siendo un 4-2-3-1. Todas esas variedades tácticas, cuando tenga, yo creo, todos los jugadores a su disposición, García Pimienta va a tener que tomar decisiones y ahí Iheanacho pues podría ser una especie, una de las piezas que podría variar su posición, ya sea como delantero referencia o como segundo punta o como decía cayendo a banda, pero sin ser el delantero fijo extremo, porque no es Lucas Ocampos, no es Luque Bacchio, es un jugador que cae o que tiende a caer más al medio para acabar pisando área rival. Y ahí yo creo que puede adaptar, sí, que al final el Sevilla está incorporando un jugador que le puede dar bastantes soluciones o una riqueza en sus posiciones pues que no tenía. Pablo, por ir terminando, que tampoco te quiero quitar mucho más tiempo de esas vacaciones que se hacen muy cortitas. Sí, duran poco. Te quería preguntar, Víctor Horta, tú lo conoces muy bien de esa etapa, esa doble etapa en Inglaterra, primero en el Middlesbrough y después en el Leeds. No sé qué te está pareciendo su mercado, porque se está fijando mucho en el fútbol británico, un fútbol que conoce, por supuesto, a la perfección, tanto él como su equipo de trabajo. ¿Qué te está pareciendo y qué nota le pondrías hasta ahora a ese mercado de Víctor Horta? Lo más positivo de Víctor Horta diría que es que ha empezado el mercado de fichajes sacándose de encima, hablando así un poco a grosso modo, sacando de encima el lastre, quitándose muy pronto esos jugadores que se te pueden ir quedando ahí en la guantera, que tengo que quitarme de encima, que el entrenador no cuenta con ellos, que a los que tengo que dar salida, pero las ofertas que van a llegar o son insuficientes o son pocas, o no se adecuan tanto a lo que quiere el jugador como a lo que quiere el Sevilla. Y yo creo que ahí Víctor Horta está haciéndolo bien, porque salió Januzaj, siendo uno de los jugadores que más complicado iba a tener
pues buscarle a lo mejor una salida por la disposición del jugador, salió Rafa Mir, o sea, han salido jugadores que no estaban o con los que no contaba García Pimienta y se ha podido centrar ya en las incorporaciones, quitando y haciendo hueco con esos jugadores que ya no iban a formar parte del equipo. Entonces me parece positivo, eso sí, hay que, yo creo que incorporar o que terminar de cerrar la plantilla con este jugador, con Kelechi Iheanacho que va a llegar. El centro del campo no sé si se me termina de quedar un poco corto, usando también de referencia ese partido que os comentaba del Sevilla contra el Sporting de Portugal, que veías el banquillo y veías también la cantidad de jugadores nuevos que va a tener, y contando también que todavía estaba en plantilla, venía el nombre de Joan Jordan, de jugadores que no terminan de estar, pues, o ser de la mayor estima de los aficionados tampoco, y que lo que me resulta a mí también es que va a tener que dar importancia, sin ser eso ya tanto de Víctor Horta, pero que yo creo que al final pues depende también mucho de la dirección deportiva, darle mucha importancia a la cantera, porque si estás usando o estás invirtiendo dinero no solo en fichar, sino también en rescindir jugadores y en dar salida a futbolistas teniendo que asumir tú parte del sueldo y demás, va a tener que tirar al final el equipo de cantera, porque no vas a tener presupuesto suficiente para incorporar todos los jugadores que te gustaría. Pero en estos momentos daría un notable al trabajo que está haciendo Víctor Horta hasta el momento, teniendo en cuenta también los condicionantes y el dinero que tiene a su disposición para pues acometer y llevar a cabo este mercado de fichajes, teniendo también en cuenta la situación económica del Sevilla. Pues yo creo que más o menos estamos todos en la misma línea, Pablo. Lo último, ya para cerrarte y despedirte, una porra, porque en este caso el rival de la... Bueno, se me va a entender mal, pero el próximo rival del Real Betis Balompié es el Manchester United, que además lo vas a vivir en esa Community Shield ante el City, si no me equivoco, revocando la final de la FA Cup que se llevó el equipo de Erik ten Hag, y que además lleva siendo la Community Shield del año pasado fue la misma, porque la FA Cup de la anterior fue igual, o sea que más o menos se repite las ediciones. Pero ¿qué resultado le ves en este caso, esa final de la Community Shield, y cómo ves al United de cara a ese amistoso ante el Betis de mañana, de pasado mañana, de la madrugada de pasado mañana? Sí, correcto. Pues en el último partido, si no recuerdo mal, porque eso, la desconexión de las vacaciones me hace no estar viendo todos los partidos de pretemporada que me gustaría, porque estoy fuera, pero si no recuerdo mal, Lenny Yoro cayó lesionado, o sufrió unas molestias en el partido con el Manchester United, fichaje importante que estaba siendo una de las grandes sensaciones de la temporada, o sea, de la pretemporada con el United. Y yo creo que puede ser un partido disputado, porque al final el Real Betis contra el Liverpool pues quedó en un resultado 1-0, con actuaciones individuales así destacadas, y que pues no fue por más allá de la gran plantilla y de los grandes jugadores que tiene el Liverpool, no pasó por encima ni mucho menos del Real Betis. Y en el caso del partido de Manchester United prevé una cosa parecida. El United en pretemporada tampoco está siendo la octava maravilla, empezó la pretemporada perdiendo su primer partido, y ya después fue recuperando sensaciones, y con la llegada y la incorporación de nuevos jugadores, también ya pensando en esa final de la Community Shield en poco más de 10 días, pues van a aumentar un poquito más la intensidad y el rodaje. Sería normal que el United se llevase el triunfo, pero veo al Real Betis compitiendo contra un gran equipo que tendrá dentro de nada una final, y que esta temporada no tiene más remedio que dar el do de pecho para cambiar un poco su dinámica. Y no sé si luchar, lo veo complicado luchar por la Premier League, pero sí estar ahí en los puestos de Champions, que este año, si no llega a ser porque ganaron la FA Cup, se habrían quedado fuera de Europa. Pues bueno, Pablo, muchísimas gracias por todo. Ya eres un fijo aquí y lo vas a seguir siendo toda la temporada, no te libras, lo sepas. Si no, aquí en Navidades se pasará, pero por aquí. Disfruta de ese último tirón de las vacaciones, que después se hace muy larga la temporada, y nos vemos prontito. Ya sabes que en las vacaciones de Navidades estás invitado al templo para cuando tú gustes. Un placer, como siempre, pasarme por aquí. A ver, voy a intentar, si entre esta semana y la que viene, antes de volverme, puedo pasarme un día con vosotros presencialmente, que me apetece, pues como tú dices, pasarme por el templo y ver Tenemos cerveza, no te preocupes. Pues entonces me has convencido definitivamente, y me tengo que pasar sí o sí. Ya es obligatorio, si tenéis cerveza por ahí. Y nada, estamos en contacto, podéis contar conmigo para esta temporada, que prometo que va a ser intensa y larga, y veremos a ver si con algún enfrentamiento inglés-español, con lo que pueda pasar en la Conference League sobre todo. Pues bueno, te dejamos ya, descansa y te vemos por aquí prontito. No te vas a librar. Perfecto. Un abrazo y buenas noches. Amigo.